cuando, eh, bueno, les decía, hoy nos enfocamos en el ejercicio 5. Acá hay un problema, la guía seguramente no es la 7. No. Eh, la guía es la 4. Vamos a pasar esto, nos vamos a enfocar. Ahora miramos el ejercicio. La idea es hacer la lectura del ejercicio, analizar como siempre en función de los 4 pasos que sugiere Thompson para la resolución de problemas. Vamos a analizar el enunciado en busca de poder responder la pregunta que, que hay que hacer. Bien. Vamos a ver. Eh, Andrés, ¿querés leer el enunciado? Bueno, aguánteme un toque. No hay problema, no tenemos apuro. Me agarró justo comiendo. No hay problema. Un paleontólogo necesita un programa que le permita clasificar los fragmentos fósiles que ha encontrado en yacimientos. Ha descubierto un fósil que estima que tiene 150.000 años de antigüedad. Antes de comenzar la excavación, marca un área circular de 1,5 metros de radio en donde supone que todos los fragmentos encontrados pertenecerán al fósil. Como los fragmentos son muchos y no quiere descartar ninguno, necesita separar aquellos que fueron encontrados dentro del círculo de los cuales se encontraron fuera. Para ello toma la distancia en centímetros del centro hacia el fragmento y los clasifica como fragmentos muy cercanos, en los que se encuentran a menos de 50 centímetros. Fragmentos cercanos a los que se encuentran a menos de 1 metro, pero a más de 50. Fragmentos de borde a los que se encuentran a menos de 1,50, pero a más de 1. A todos los demás los clasifica como fragmentos lejanos. Te pedimos que desarrolles un programa que cuente con las siguientes funcionalidades. 1. Carga de datos. Este botón permitirá ingresar la distancia de todos los fragmentos encontrados por el paleontólogo. 2. Cantidad de fragmentos. Este botón debe detallar en una etiqueta la cantidad de todos los fragmentos encontrados. Bien, muy bien, muchas gracias, Andrés. Y entonces ahora la pregunta de rigor. Ustedes dirán, los escucho, los escuchamos, los leemos en el chat. ¿Qué hay que hacer? Ahí se está moviendo el chat con comentarios. Bien, Lucía. Seguro que tenemos que crear un programa, Santiago. ¿Que haga qué cosa? Eso para todas las clases, crear un programa. ¿Alguien más además de Lucía? Y de Santiago, pero no
termino de completar qué hace el programa. Ahí está. Grande Santiago. Santiago y Lucía concuerdan en que es un programa que clasifique los fragmentos encontrados. Ahí Tomás, lo mismo. Muy bien. Exactamente es de eso de lo que estamos hablando, lo dice el enunciado al principio, que básicamente es un programa que me sirva para poder, que le sirva no a mí, sino al paleontólogo, que necesita un programa para clasificar esos fragmentos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a clasificar esos fragmentos? Como para tener una primera aproximación. Después vamos a hacer algunas otras preguntas, pero iniciemos por acá. No, acuérdense, no estoy preguntando cómo en términos de cómo es la programación. Todavía ni nos interesa la programación. En las etiquetas esas que aparecen cantidad de fragmentos. En FMC, FC, FB. Que bueno, los nombres ahí. Bien. Fragmento muy cercano, fragmento cercano, fragmento de borde, fragmento, me falta uno, el de la... Lejano. Dejan. Bien, ahí Tomás también nos aporta eso. ¿Y cuál es el criterio para clasificarlos? O sea, como digo, este sí, este es un fragmento lejano, este es un fragmento cercano, de borde. ¿Cómo puedo saber? La distancia en centímetros del centro hacia el fragmento. ¿Eso? Bien. La situación, a ver si hoy me deja escribir. Ayer me hizo unos desastres, intenté usarlo ayer y fue un desastre. Tenemos un centro, bueno, no se nota mucho. Esperen que él dijo, a ver si me va a dejar amarillo. Tenemos un centro y lo que hace el paleontólogo es trazar un, un círculo y entonces, ¿cómo sabemos cuándo son fragmentos de qué tipo? Y depende de la distancia que esté del centro. Bien, depende de esta distancia. De esta distancia, los fragmentos que tengamos, va a tener fragmentos, y entonces, por ejemplo, si yo tomo este que está acá, ¿qué será ese que yo señalé acá con la flechita? Y alguien dice no se ve la flecha. Ese círculo que trazaste vos es el del 1,50 m, ¿cierto? El área circular inicial que marca el Sí. paleontólogo. Bien, ahí tenemos en principio un
fragmento lejano. Después vamos a tener otros círculos adentro en donde podemos ir viendo la distancia. Podemos ir viendo, no la distancia, sino dónde están los fragmentos en función de la distancia. Bien, eso una cosa. ¿Qué dato va a necesitar el programa? Nosotros, como siempre, tenemos entrada, proceso y una salida. ¿Qué vamos a necesitar en nuestro programa como dato para que nuestro programa después pueda procesar la información y dar una salida diciendo este es un fragmento lejano, por decir? La cantidad y el tipo, o sea, dónde se encontró. Bueno, Tomás dice un botón que permita cargar la distancia. Bien. Y me repetís, Andrés. Creo que fue Andrés. Creo que para entrar los datos el dato que entra es un valor numérico y el que es valor de cercano, lejos, de FMC. Entonces, tanto lo que dice Andrés como lo que dice Tomás tiene que ver con el dato que nosotros necesitamos, es la distancia al centro, digamos, la distancia al centro como para saber si ese fragmento, para poder después ubicarlo en función de lo que tenemos, de esa información. Entonces, si nos dan una distancia, vamos a poder definir si ese fragmento es lejano, fragmento de borde, etcétera, etcétera. Si, si yo digo que está, por ejemplo, para tener claro si estamos todos en sintonía, si yo digo que está a 75 centímetros, esa es la entrada. Va a haber un proceso y cuál va a ser la salida para este fragmento, si tuviéramos que un solo fragmento en este caso. Bien, ahí Tomás dice que es un fragmento cercano, Santiago también. Bien. ¿Y cómo puedo saber qué sentencia anda dando vuelta acá? ¿Qué estructura anda dando vuelta ahí para poder, si yo lo quisiera implementar? Ahora sí le pregunto por código. Bien. Tenemos un if, estamos preguntando y tenemos ciertas condiciones que están escondidas en estas descripciones que están acá. Ustedes tienen que transformar esa información textual en ciertas condiciones que les permitan después identificar los fragmentos. Sí, Andrés, obvio que también puede ser. Dependiendo de cómo organicemos la entrada. Porque acuérdense que el case no se puede usar con... Sí, sí.
Pero sí, así como lo pones Andrés, Andrés ahí plantea, no sé si están todos viendo el chat, que sería un case y en el primer caso de 0 a 50, eh, poniéndolo como subrango de enteros. Obviamente que no podríamos usar un case diciendo 0, 1, 2, 3, 4 por cada uno de los centímetros, digamos, es una locura, pero sí podemos poner un subrango, el primer valor, punto, punto, el último valor, ahí Andrés da el ejemplo para el primer caso. El problema es que el case no trabaja con números reales y la distancia uno la podría pensar porque cuando yo mido no me da es exacto dependiendo de con qué mida. Yo también podría decir, bueno, mido y aproximo a 75 centímetros, 76 centímetros, 77, pero si ya digo 77,3, porque supongamos estoy usando un centímetro, sí, un centímetro láser, no sé cómo se denominan, digamos, pero estos aparatos que a través de un láser miden las distancias, ya ahí se me va a empezar a complicar si quiero cargar el valor exacto en números reales. Así que Igual, bueno, eso es, fíjense perdón, que sí, dice que la distancia es en centímetros, ¿sí? No en metros. sí, eso también. Eso es un dato re importante a trabajar. El paleontólogo cuando carga va a cargar en centímetros. Bien, bueno, esto por un lado. Esto es lo que, esta parte ya la vimos en la guía 3. Digamos, como para marcarles también la vinculación con la guía 3. Pero ¿de qué se trata la guía 4? ¿Cuál es el tema de la guía 4? El tema central de la guía 4. Este habla de un paleontólogo, el otro habla de otra cosa, no de cada ejercicio, sino en general, ¿de qué se trata la guía 4? ¿Qué es lo que están viendo ahora? Sentencias repetitivas. Bien, de sentencias repetitivas. Y hasta acá nos estábamos haciendo un poco de anclaje sobre lo que veníamos trabajando antes, que eran las sentencias condicionales, eh, el if y el case, que nos permitían tomar una decisión. Pero esta guía, todos los ejercicios van a tener que tener algo de las estructuras repetitivas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar específicamente para este ejercicio, para este y para todos los ejercicios de la guía, es cuál es el patrón, qué es lo que se repite acá permanentemente. Eso es lo primero que tengo que identificar, qué es lo que se repite para saber si tengo que usar while, repeat o for. Ustedes no los vieron todos todavía, pero bien, ahí tenemos un aporte de Andrés. Bien, la entrada de datos, dice Andrés. ¿Quién da más? Por ahí lo de la entrada de datos está bien, pero ¿qué es lo que yo ingreso continuamente? Porque cuando uno aparece en estos ejercicios de repetitiva, creo que lo habíamos dicho hace unas clases con Gus, es como re importante empezar a ver bien cuál es el patrón o qué es lo que yo hago, porque depende la manera en la que yo lo hago, es distinto, por ejemplo, qué sé yo, ingresar continuamente los datos que, por ejemplo, no sé si le ha pasado que te ingresar datos hasta que apretes una tecla o apretes cierta forma o qué sé yo, alguna condición que haya de por medio. ¿Cómo es que acá nos está pidiendo esa entrada de datos? ¿Qué es lo que hago específicamente? Entrada de datos, sí, en todos los programas hay entrada de datos, genial. ¿Se repite? Genial. Estamos bien, estamos en la guía de repetición, pero ¿de qué manera aparecen esos datos? ¿De qué manera se repiten? Mm.
Andrés, ¿y ese dato que estás entrando qué sería? El valor de la distancia, Ujú, el valor de la distancia. que también podría ser de ingresar ese valor de la distancia e ingresar cuántos son para un for. Bien. En- eso podría ser. Lo vamos a discutir un poco en la otra diapositiva. Por ahora estamos viendo, digamos, qué es lo que se repite y Andrés plantea que es la entrada de datos, que es la distancia. Entonces yo hice este símbolo que es bastante clásico para definir una repetición eh, de, digamos, digo, entre un dato, entre otro dato, entre otro dato, o sea, voy siguiendo como este círculo. Entonces, yo tengo la entrada de datos, de, entro, entro datos y después que tengo los datos, ¿qué hago? Acuérdense que era la distancia, hoy yo les había puesto lo de 75 centímetros, por ejemplo, 122 centímetros, 8 centímetros, 40 centímetros, Uf, claro, los ¿para qué tenemos servía que esa distancia? clasificar. Y dice Tomás, para clasificarlos. Bien, entonces lo que yo estoy planteando ahora del ingreso de la distancia o del ingreso de datos, voy ingresando un montón de datos. Y después los clasifico. Pero ¿cuál es el problema con esto? Yo ingresé todos estos datos. ¿Cómo los clasifico todos juntos ahora? ¿O a dónde los guardo para que estén todos juntos? ¿A dónde, una pregunta, ¿a dónde guardamos datos habitualmente nosotros? En variable, en un array, pero no sé si Tranquilo, tranquilo toda. Para el próximo prácticos. Nosotros tenemos, ¿Será posible cargarlos nosotros, a todos juntos? No sabemos cuántos, ¿no? Pero los cargamos a todos primero y después los clasificamos. ¿Eso será posible? Con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Y revisemos qué hacíamos en los ejercicios anteriores también, ¿no? Cómo nos arreglábamos cuando teníamos que, qué sé yo, por ejemplo, en el ejercicio 1 que calculaba el promedio de 5 notas, ¿cómo hacíamos? Cargábamos las 5 notas y después calculábamos el promedio, y si eran 25 notas, ¿cómo hacíamos? ¿Cargábamos las 25 y después calculábamos el promedio o íbamos haciendo alguna otra cosa en el medio? con un contador para contar cuántos de cada tipo. Bueno, pide la distancia específica, creo. sí, pero ahí ¿qué estás haciendo? ¿Solo ingreso de datos? O sea, lo que se repite, ¿solo el ingreso de datos en tu planteo, Andrés? Claro, no. Y tendría que ir sumando en cada caso que corresponda.
pero, o sea, para ir sumando, vos lo tenés que clasificar. O sea, tenés que decir, bueno, este es un fragmento cercano y entonces cuento. Este es un fragmento de borde y entonces lo cuento en diferentes contadores. O sea, para poder contarlo lo tengo que clasificar primero. Entonces, el problema aquí, a ver si me sale bien. Si me salió, hasta acá voy bien. El problema es que lo que se repite no es solo el ingreso de datos, sino se repite el ingreso de datos, la clasificación y después, esperen que vamos a seguir borrando así. Voy a borrar esto también. Y esto no. El ingreso de los datos, la clasificación y otra vez el ingreso de datos. O sea, no puedo, por ahora, que Andrés lo anticipó, digamos, cómo se va a solucionar más adelante, pero por ahora no puedo ingresar un montón de datos en una sola variable, porque nuestras variables tienen una sola posición. Si yo a la variable le cargo el 75 y después le cargo el 122, lo que me va a pasar es que pierdo este 75 que tenía acá y entonces paso a tener adentro el 122. Y entonces el 75 lo perdí, no lo clasifiqué. Si solamente tenemos este ingreso de datos así uno sobre otro. Entonces voy pisando los datos y cuando los quiero clasificar, lo único que voy a tener es el último que pude cargar porque las variables recuerdan solamente el último valor que se les indicó. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entienden la idea de que las variables solo recuerdan el último valor que se ingresó? Sí, no. Y un concepto Sí, importante. Ahí está. Hay un sí, pero somos 13. Los otros están ahí. Ahí sí de Tomás. Tengo 2 sí. Con 6, 7 sí con Santiago 3. Bianca sí. 4. Ahora te empezaron a Tomás hacer 5, caso, Lucas. Gustavo, vos viste. Vamos. Ahí Está bien. bien, entonces, ese es nuestro problema acá. Hay algo que se repite, como planteaba Martín, hay un patrón, algo que una y otra vez ocurre y que en este caso es el ingreso de datos del dato que, como ya dijimos, se trata de la distancia, aunque está bastante feo escrito ahí, y además le agregué este chirimbolo. El dato de distancia y otra cosa que tiene que pasar, porque si no pierdo mi dato, es clasificarlo. Hay estas dos cosas que tienen que pasar para que mi programa funcione. Voy a poner de nuevo el 2S. Voy a ponerle más empeño. Y esto. Entonces, ingreso el dato, lo clasifico, ingreso el dato, lo clasifico, ingreso el dato, lo clasifico. Este es el patrón que se repite y siempre tienen que encontrar el patrón
ver qué es lo que se repite en el programa y entonces tratar de analizarlo. En un momento Andrés lo había dicho, o sea, lo que se repite es contar, digamos. Pero ¿qué implicaba contar? Contar no solamente es así nomás contar un ingreso el dato y lo cuento, sino para poder contarlo lo clasifico. O sea, acá es lo que habíamos charlado antes en el punto 2, es lo que habíamos charlado antes de usar un if o un case. ¿Se entiende esa idea? Ingreso el dato, lo clasifico, pero eso se repite un montón de veces. Esto se repite. ¿Dudas? ¿Hasta acá entienden? ¿Tienen alguna cosa que quieren preguntar? ¿Lo explicamos todo de nuevo? Bueno, asumo que si no preguntan es porque están entendiendo, pero no me queda ninguna seguridad porque nadie dijo absolutamente nada. Si necesitan que lo expliquemos de nuevo, lo explicamos de nuevo. Para eso estamos teniendo la clase y estamos trabajando para entender las estructuras repetitivas que son súper importantes como las otras cosas que venimos viendo. Me voy a la 1, me voy a las 2. Bueno, asumo entonces que les quedó claro. Y ahora otra pregunta que hizo ahí Andrés, hoy hizo un inicio de respuesta. ¿Cuántos fragmentos tenemos que cargar? Los encontrados. Los he encontrado, ¿serán unos 17? 25. Buena pregunta. 144. 1200. Bien. Aleluya. Lucas nos dice, no sabemos cuántos. Claro, Tomás lo mismo. No tenemos esa cantidad exacta. Sí, podrían ser 3000, Santiago. Pero o sea, podríamos decir, como plantea Santiago, o sea, bueno, pongamos mucho. Pongamos 1.000.000 y por las dudas para no errarle. Pero lo cierto es que no sabemos. Si supiéramos cuántos fragmentos vamos a cargar, ¿qué estructura repetitiva usaríamos? Cuando sabemos cuántas se repite, cuántas veces se repite. El for. El for. Bien ahí. Andrés. Ahora tendríamos que usar un repeat, ¿no? Un while. Tal cual. Como no tenemos ni idea de cuánto se repite, una solución, pero no es la que vamos a usar nosotros ahora, fue lo que planteó Andrés antes, decirle al paleontólogo, bueno, paleontólogo, cuente los fragmentos, que vaya contando uno por uno, y una vez que tengo una cantidad, que le diga al programa cuántos tiene. O sea, en algún momento la cantidad de fragmentos no será infinita, digamos, entonces en algún momento él podría hacer la cuenta a mano y poder cargar esa cantidad y definiendo la cantidad y nosotros poder usar un for. Pero en principio también nos podemos manejar de otra manera y
podemos usar un repeat o podemos usar un while, que son las otras dos herramientas con las que contamos para hacer repetitiva. El problema acá, o sea, con el for tenemos solucionado, decimos de 1 a 3000 como planteó Santiago y nos olvidamos. El for anda solo. Pero como no podemos usar un for, vamos a tener que tomar la decisión de un while y un repeat. ¿Ustedes vieron los dos o solamente vieron repeat con Claudio? Me parece que vieron repeat nada más, ¿no? Sí, solo vimos repeat y hoy vamos a ver el while. Y hoy van a ver igual. Bueno, vamos a usar el repeat. ¿Por qué viene bien el repeat acá? Hoy se los va a explicar Claudio respecto del while, porque seguro que algún fragmento tiene, el repeat me permite arrancar, a girar, a repetir sin ninguna condición previa. O sea, una vez seguro puede y un fragmento seguro vamos a tener. Tengan esto en cuenta para cuando vean hoy el while con Claudio, que algo de esto les va a comentar. Entonces, a nosotros particularmente nos viene bien el repeat. Casi bien me sale. Repeat. Bien, nosotros entonces vamos a usar una estructura repetitiva condicional porque vamos a necesitar poder cargar una cantidad de fragmentos que no sabemos. Entonces vamos a tener que usar una estructura repetitiva que me permita representar eso, que cuando no sé. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que poner en el repeat para que funcione? Pongo la palabra repeat, pongo until, esto es una N aunque no parezca. ¿Y qué más me hace falta acá al final? La condición. Bueno, entonces, el problema de usar un repeat que vamos a tener es definir cuál podrá ser la condición que me va a permitir que esto o cargue o en algún momento deje de cargar. Esto es lo que van a tener que pensar ustedes en función del enunciado. Y van a tener que diseñar un plan como lo hicieron la clase pasada. Ahora les vamos a pasar, ¿tenés a mano ahí sí el enlace? Bien. Van a tener que pensar un plan, ahí sí les pasó el enlace, como la otra vez, pueden trabajarlo ahí porque es un espacio colaborativo. Y pueden subir su plan en ese espacio para después compartirlo en la clase. Así que les vamos a dar un rato, como siempre, una media hora, 20 minutos, para que puedan avanzar. Sí. Sí, no, que se hagan una copia, como hicimos las clases anteriores, que se hagan una copia de la diapositiva que dice nombre, y van a ir poniendo sus nombres y pegando sus planes, ¿sí? Saquen una foto, dibújenlo como ustedes consideren más apropiado. Sí, se pueden usar esa herramienta, pueden usar un Paint o pueden hacerlo a mano alzada. No, el grupo lo hace en un cuaderno, le saca una foto, sube la foto, digamos. La forma en que la compartan da lo mismo. Así que bueno, los dividimos en grupos. No, porque es individual, Gus. Tenés razón, acá abajo dice actividad individual. Individual. Ya lo vinimos haciendo en las clases anteriores, individual. Mala mía. Porque Sí. los parciales van a estar ellos y el ejercicio. Entonces está bueno que practiquen individual en el próximo parcial. Así que bueno, ahí tienen un rato, completen.
Bien. ¿Y pensaste alguna forma en la que, porque una vez que apretás el botón de, de la izquierda, digamos, el que te permite cargar, eh, arranca un proceso que implica, por lo que vos mencionaste, una repetición y cuándo cortaría, digamos. Porque en algún momento Sí, tenés que usar este otro botón para em, mostrar, por lo que entendí. sí, eso me olvidé de ponerlo, pero sí yo hice el ejercicio y lo que puse fue otro input box también, donde te avise, ¿quieres seguir cargando fósiles? N mayúscula para no, digamos, y ahí se acaba la repetitiva, y si no, otra letra cualquiera, digamos, o una S mayúscula también puse yo, para seguir cargando los fósiles. Bien. Recuerden cuando eh, está muy bien el planteo, está claro. Recuerden sí, cuando hagan sus planes, sobre todo cuando tenga que ver con entregas de planes para, por ejemplo, para el parcial, eh, traten de reflejar todas estas cosas que se les ocurren, eh, para que se pueda después contrastar eh, el resultado que ustedes obtuvieron en el programa y que tenga algún correlato con el plan. ¿Está? Así que muy bien. Lo único que pienso es que como habría que chequear, bueno, habría que probar el programa, igual no son muchos, pero como se va a extender, el label se va a extender para abajo, hay que ver dónde lo ubico. Bueno, yo soy medio obsesivo con el tema de la estética. Tal vez los botones podrían ir acá al costado y el label en esta otra parte, pero es un detalle más bien tonto. O bueno, que podría tomar relevancia después en otro momento. Bueno, vamos con el Si se próximo. muestra mal, siempre está la opción después, cuando uno lo prueba, de volver a modificar eso si no queda bien. Bien. Tomás, acá tenemos tu plan. Tomás, ¿andás por ahí? ¿Tenés micrófono? Bien. Bueno, voy explicando y en todo caso escribí en el chat si querés hacer alguna aclaración o voy en realidad leyendo, no explicando porque es tu plan, digamos, pero por lo menos leyendo lo que planteaste. Eh, Entiendo que en el formulario hay básicamente dos botones, como en el caso de Lucas, dos botones y un label. Eh, en el botón que dice con el repeat, eh, dice que para el botón para ingresar datos, dicha acción se realizará por medio de un input box, como en el caso de Lucas. Y el número ingresado se va a almacenar en una variable. Buen dato, eh, y me gusta esta idea de que especifiquen porque habíamos tenido algunos problemas en las entregas previas, en el ejercicio 3, 6 y 9 que vimos, estas cuestiones de usar, eh, si bien acá no tienen demasiadas opciones de tomar los objetos del formulario como parte de almacenamiento, está bien
está bien que se ponga que se va a almacenar el variable, porque eso es lo que hay que hacer. Cuando ustedes tienen información que entra, debe ser alojada, recordada en alguna variable. Bien, en el chat. Bien, la condición que termine. Escribíla por el chat y la digo. Bueno, dice que en el botón se van a clasificar los fragmentos, se clasifican los fósiles por su cercanía al centro del círculo y se contará cada uno en su respectiva clasificación de fragmentos. Ahí la idea también es usar variables, en esta parte de acá, usar variables que cuenten. ¿Para qué sería la variable igual a 0? Ah, sí, también usaría variable. Perdón, vengo retrasado con No, pero preguntas y la respuestas. variable igual a 0 es, Tomás, para lo que decías de que se te olvidó de poner la condición de finalización. Ah, sí, perdón. La condición para Igual es el igual de condición. Perdón. Pensé que era una asignación y la tomé como una asignación. Bien. Volviendo al tema anterior de la condición de la variable igual a 0, habría que ver qué significa. Ahí Lucas usó sí o no. Ah, bien. Bien, sí, es una posibilidad de que la persona ingrese y cuando ponga 0, digamos, habría que ver acá, el problema podría estar si hay, digamos, no se aclara en el enunciado, por lo menos no me acuerdo, sino alguien que me corrija, que lo revise y me corrija, pero no se aclara si pudiera haber o no un fragmento exactamente en el centro. Si hubiese un fragmento en el centro, estaríamos complicados con el 0 porque habría que digamos, el investigador podría ingresar 0 porque el fragmento está exactamente en el centro. Si no, una alternativa a eso que estás planteando es -1, digamos, porque no puede haber a -1 a -1 de distancia, digamos. eso si En queremos todos usar la misma variable de los centímetros que estás, digamos, la misma variable claro, que ingresan los centímetros. La propuesta de Lucas era que usaba otra variable en el caso anterior, ¿no? claro. Una variable string de si no o char de si no frente a usar la misma variable y poner un valor de corte. Siempre cuando uso la misma variable tengo que tener en cuenta esto de que el valor que yo utilizo no esté dentro del rango de valores que pueda haber. O sea, por otro, también podría usar, no sé, 9, 9, 9, 9, una cierta cantidad de 9 o una variable muy grande si eso me garantizará algo, digamos. Se supone que uno podría pensar también, el fósil, los fragmentos no van a estar a 7 kilómetros, o sea, los fragmentos tendrán que estar a una distancia aceptable. Este tipo de cosas, ya lo aprenderán con Silvia, se negocian con el cliente, digamos. O sea, uno se le ocurre una cosa y el cliente dice, no, yo prefiero tener. Natural y otro que lo impactó un meteorito y fueron a pararlo por cualquier parte. Así que bueno, hay que tener en cuenta que estas soluciones ahora nosotros podemos darlas por válidas, pero o sea, tienen que ser negociadas con el cliente o con la persona o con los usuarios que van a usar. De esto
hay muchísimas cosas para charlar, hay asignaturas, nosotros no tenemos una específica, digamos, de interfaces, pero podría haber una asignatura específica o varias sobre el diseño de interfaces, digamos, y la usabilidad y demás. Bueno, casi me fui igual un poco del tema, pero es válido lo que plantea Tomás, de usar el 0 o preferible el -1 tal vez. Después tenemos el otro botón, que es este que está acá abajo, donde tengo que mostrar la info, que dice este botón se encarga de detallar en una etiqueta la cantidad exacta de fósiles en cada grupo. Y están los grupos. Así que recuerden acá cuando tienen que mostrar en la etiqueta que como son varias cosas, hay un recuadro que explica cómo se debería hacer esto, porque para que quede un poco más estético uno debajo del otro, para que se interprete la introducción del enter con el numeral 13 o hashtag que le suelen decir ahora 13, para que pueda identificar el enter. El 13 en la tabla ASCII es la representación del enter, entonces cuando ponemos que interprete el carácter, como no puede mostrar un enter, lo que hace es ejecutar la acción del enter, que es bajar al renglón siguiente. Bien, revisen el recuadro. Acá tenemos Matías. ¿Estás por ahí, Matías? Sí, sí. Claro. Me quedó un poco medio simple. Le puse los botones. El de arriba sería que permite ingresar la distancia de los fósiles, además de los clasifica. Y el otro, el que cuenta la cantidad de tipos de fósiles y lo muestra en la etiqueta arriba. Y la etiqueta muestra la cantidad de fósiles. Bien, la etiqueta, sí. Acá el primero te permite ingresar los fósiles, las cantidades. Y en el otro, una vez que apretás el otro botón, ahí se produce la clasificación. No. El otro cuenta la cantidad la cantidad de los fósiles cercanos, o sea, los tipos de fósil que había. Voy contando cada uno. Carlos, Matías, lo que incluye, dice, en el primer botón decís, este sería un botón que permite ingresar la distancia de los fósiles, además de clasificarlos. ¿Qué incluiría ese clasificarlos? Claro, lo clasifica para que vean los distintos tipos de fósil que no me acuerdo, en fragmentos cercanos, fragmentos de borde y todo eso. Eso me refería con clasificar. ¿Y qué idea tenías? ¿Vas a usar un if, un case? ¿Cuál es tu preferencia o tu idea? La verdad, no estoy muy seguro. Bien, porque analicemos, estoy ahí tratando de rayar. Analicemos esta parte, digamos. Por ejemplo, si se acuerdan de los fragmentos cercanos, Matías o el resto, digamos, trabajemos un poco la idea entre todos. La idea siempre es que podamos ver los planes y trabajarlos entre todos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para los fragmentos cercanos, ¿cuál podría ser? ¿Se acuerdan cuál era la condición para que sea un fragmento cercano? Se encuentran a menos de 50 centímetros. Menos de 50 centímetros. Entonces, ¿les Ese parece es que esto... menos No te de escuché, Silper. ¿Cómo? Se corta, sí. Que es muy cercano, menos de 50 centímetros.
Bueno, fragmento, espera, Fragmentos cercanos, dijiste. sí, Ah, fragmento a menos muy, de un metro son esos. A vamos, más de 50 centímetros. vamos con el fragmento muy cercano, porque eh, apuntaba la cuestión a otro tema. Vamos con el fragmento muy cercano que es menos de 50 centímetros. Entonces, eh, yo podría decir que la distancia tiene que ser menor a 50, digamos, esto forma parte de la clasificación. También Andrés había planteado un case de 0.50, digamos, sería lo equivalente para fragmentos muy cercanos. ¿Están de acuerdo con este if? ¿Parece que está bien lo que estoy planteando? Distancia menor a 50. Sí, para clasificar Para los muy cercanos, sí. para los muy Y cercanos. entonces, si esto es cierto, entonces un fragmento muy cercano. ¿Y qué hago acá adentro? Eh, y eh, lo va agregando a una variable, ¿no? La El cantidad. problema es que si yo digo, ponele, eh, el tema de agregarlos en una variable es que mis variables, cada vez que encuentre otro fragmento cercano, voy a perder el anterior. O sea, supongamos que, no sé, digo, uso fragmento muy cercano, eh, pongo 1, qué sé yo. Esto es un 1. Por decirlo, marco de alguna manera. Pero Ah, cuando... yo había pensado antes lo quité, eh, poner a ver, los números de las distancias para que no se pierdan, o no sé si eso o sin la cantidad de fósiles, en un memo más que nada, para que se queden guardados o lo pueda ver. No sé si va a cambiar eso algo. podría ser una buena solución, pero el problema que tenemos con eso es que nosotros las tenemos prohibido usar eh, estos recursos, los objetos, como almacenamiento de información. Después Ah, vamos a tener, sí, o sea, entonces, para almacenar lo único que tenemos son las variables. Entonces, eh, cuando, cuando vos tenés, o sea, tu idea está bien, pero va a servir, va a funcionar recién en el práctico que viene, cuando tengamos estructuras que nos permitan cargar más información que uno solo. ah, Ese es el tema. Almacenar en Entonces, un- ¿cómo? Y no vas a almacenar en un memo. Claro, no, eso está igual, está prohibido, siempre va a estar prohibido almacenar en un memo. Después cuando ustedes hagan sus programas, hagan las chanchadas que quieren, digamos, pero eh, fuera de introducción. Acá la idea es que podamos aprender a usar variables y las manejen apropiadamente. Entonces, ¿a qué viene todo esto, digamos, de acá? Que en este lugar es en donde van a tener que una vez que se cumple la condición, que yo sé que es un fragmento cercano, voy a tener que tomar una decisión eh, que o la única decisión que me queda es esta, ¿tá? La de contar el fragmento en el mismo momento que lo clasifico. Estaría bueno esto que planteas, bueno, si yo me doy cuenta que es un fragmento cercano, lo meto en algún lado, pero eso no lo podemos hacer ahora y entonces no nos queda otra que, por ejemplo, me está dando, por ejemplo, ahí dice FMC otra vez, quedó medio mezclado, pero que contarlo acá mismo.
con usar claramente un contador. A esto venía que en este momento no vamos a poder tener un botón que clasifique y, perdón, bueno, un botón que clasifique y otro botón que cuente distinto. ¿Está? Entonces, esta parte no va a poder hacerse en diferentes lugares. Tiene que ser toda acá. O sea que esto lo vas a tener que hacer cuando clasificas. Que ingrese los fósiles, los clasifique y los cuente en el mismo botón. Sí, tal cual. Exactamente eso. Ese es el punto de lo que... Por eso me detuve acá un rato, porque la idea está buena, pero no tenemos las herramientas todavía para poder hacerlo. Bien. Seguimos así. Acá está vacío. Acá está vacío. Y acá tenemos otro. Y es de Andrés. Andrés, tu momento de brillar. Ya me apagué. Vamos, vamos. Enciéndete. Algo que me faltó agregar en ese que lo agregué después, que no me olvidé poner que clasifica y era que cuente y clasifique en el botón de cargar datos. Bueno, el botón carga la distancia hasta que se pulse N, que bueno, ahí me acordé y puse que, o sea, que el usuario no va a ser correcto, entonces que ponga cualquier cosa menos un número y que ahí lo corte. Después los 4 labels, que son para poner a qué fragmento correspondería, con otros 4 labels que corresponderían a los datos que se contaron. Y el fragmento, el último botón que va a ser visible los labels. Bueno, es una opción. No me acuerdo si voy a volver un poco para atrás, a ver si me deja mirar el desafío, si decía algo. Lo único que podríamos cuestionar del plan es que acá dice una etiqueta, una sola, digamos. Y vos planteabas ahí el uso de, no sé dónde estaba, no, acá no estaba, más adelante. De por 8. Sí. Me preguntas, ¿estaría mal? La verdad que no. Digamos, solamente planteamos en ese ejercicio esta cuestión de un poco anticipándonos al práctico que viene también, de la posibilidad de poner en una única etiqueta, usando el carácter enter, todos los valores. Pero la verdad que esta idea no está mal, ni mucho menos. Bien. Acá lo único que no se indica, esto va a ser todo a través de un input box, dijiste, o no dijiste, no me acuerdo. No dije. Como hace bastante que no programo, ese donde lo voy a mandar estaba próximamente. Bueno, digo por... Bastante que no programo. Ya Ejercicio 3, ejercicio 6, ejercicio... hace que bastante que no ingreso datos. Bueno, recuerden que para ingresar datos tenemos o input box o el edit. Esas son las únicas dos formas de ingresar datos con las que contamos. Con eso se tienen que manejar para hacer el ingreso, y particularmente en este caso
para poder hacerlo con estructura repetitiva no les va a quedar otra que hacerlo vía un input box, porque yo no puedo repetir el edit, digamos. El edit está fijo ahí y no se puede repetir, así que la única alternativa que les queda es el input box, y en ese caso tengan en cuenta también que van a necesitar posiblemente uno para el ingreso de datos y otro para preguntarle si va a continuar. Si lo hacen con un único input box, como se planteó antes, van a tener que ver el input box, igual devuelve un string. Así que podrían hacer algunos chequeos ahí, pero tengan en cuenta de que donde intenten, si por alguna razón, si no hacen bien los chequeos, intentan convertir una n a número, digamos, sobre el mismo input box, les va a estallar todo, digamos, el programa. Se va a romper en tiempo de ejecución. Entonces, si usan uno solo, tengan en cuenta que van a tener que hacer chequeos para que no haya conversiones, y si usan dos, bueno, si usan dos input box, lo que puede llegar a ser es un poco molesto para el usuario que permanentemente te aparezcan dos input box. Bueno, o sea, vean qué les parece mejor y tomen la decisión. Bien. A ver, Lucía, y estaba antes que Lucía, ahí Lucía dice que no apareció el de ella, puede ser porque, espera, paro de compartir, puede ser porque todavía no. Diapo 10 es Lucía, creo que pasamos, dijimos aquí no había nadie, como que no se había actualizado. Sí, ahí estoy haciendo la presentación, estoy ejecutando la presentación de nuevo y comparto. Digo, son las 10. Si alguno se tiene que retirar, ahí están varios dando el presente, está bien. Si alguno se tiene que retirar, lo puede hacer, digamos, ya es el horario. Los que quieran continuar, y acá tenemos, Lucía, Igualmente, la presentación con esa dirección que les pasamos la pueden acceder para mirar los compañeros si quieren retroalimentar el propio plan, ¿no? sí. Lucía, ¿querés contarnos? Ah, bien. Tiene el micrófono. Bueno. Bien, entonces Lucía plantea también dos botones y el label. En el botón cantidad de fragmentos, dice este botón pondrá, en una etiqueta la cantidad de fragmentos encontrados por el paleontólogo. Y en el caso de la carga de datos, este botón permitirá ingresar las distancias de todos los fragmentos encontrados por el paleontólogo y clasificar a qué grupo de distancia pertenecen. Los grupos son, y se repite el texto del enunciado sobre a qué están, cómo se clasifican los fragmentos. Y este label no dice nada, pero asumimos que tendrá las denominaciones y las cantidades como planea el enunciado. Lucía, ¿hiciste alguna planificación de cómo va a ser la carga de datos, cómo va a cortar? Bueno, eso es importante que piensen cómo lo van a resolver, porque una vez que apretan el botón, primero tienen que definir la condición para el repeat, no les queda otra porque si no les va a dar un error de compilación.
y una vez que se defina la condición, es importante que la condición se cumpla en algún momento. Yo no puedo poner cualquier condición, porque se tiene que cumplir en algún momento, debe cortar para que termine la carga de datos. Y este tipo de carga tendría que tener, para todos lo digo, algún label que le indique antes de presionar la carga cómo va a funcionar la carga, porque una vez que arranque a cargar, también se podía repetir en el texto del input box cómo tiene que cortar, pero el usuario tiene que saber cómo va a hacer ese proceso de carga y cómo tiene que cortar. Tiene que poner un 0, un -1, un sí, un no, ¿qué tiene que poner? Sí, y otra cosa que también habría, que también es para todos, es, por ejemplo, si van a estar habilitados los dos botones inicialmente, ¿sí? Cuando arranca el programa, ¿no? Porque ¿qué vamos a mostrar si todavía no cargamos? Esa es la pregunta que habría que hacer ahí, ¿sí? Que también puede aparecer en los planes, de qué forma inicia cada uno de los objetos. Bien, Nair, acá tenés tu plan, ¿querés contarnos? Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, primero puse qué hay que hacer, que es hacer un programa que le permita clasificar, bueno. Y bueno, después puse los dos botones, que uno es el de datos, el otro es cantidad de fragmentos y un label. Que en el botón de datos, para cargar los datos, me faltó el input box, que no sabía bien cómo era. O sea, no sabía bien que había que usar el input box. Y bueno, después el botón de la cantidad de fragmentos que me muestra en un label la cantidad de fragmentos encontrados por el paleontólogo. Está más o menos incompleto. Más o menos como que Sí. lo entendí más o menos, así que lo hice más o menos como Sí. lo entendí. Bien, no, lo que tenés escrito acá está perfecto. La cuestión es el paso, digamos, cuánto te falta en el plan para que te ayude después en la codificación. Esto que Sí, decías de agregarle el uso del input box, de que ese valor va a pasar a alguna variable, digamos, nadie especificó, ninguno de los planes especificó sobre qué variable, o sea, alguna ayuda que después cuando vayan a escribir, porque este plan está bien, les va a permitir rápidamente armar el formulario, porque ya tienen todo claro, digamos, qué es lo que tiene qué es lo que va a tener. Pero después hay pocas ayudas en general sobre, digamos, cuáles son las condiciones de corte, bueno, el uso de input box o de las variables, si un input box, dos input box, algunos, creo que fue Lucas el que lo mencionó, me olvidé de ponerlo, pero lo iba a hacer de esta manera. Entonces, recuerden ese tipo de cosas cuando van a armar los planes. bueno. No sé si Antú está por ahí. Porque escuché, sí, Antú anda por ahí. ¿Tenés mic, Antú? Si podés abrir el micrófono en tú, y contás. Bueno, entonces, ayúdame vos de última poniendo alguna cosa en el chat si es que no la digo bien. Tiene
un label. El planteo es similar al que usó el resto, un label y dos botones, un label con que mostrará los fósiles y su clasificación, un botón de carga de datos, bien por el nombre, BTN datos, mediante un input box, bien también eso, cargará los datos de los fósiles y los colocará según su clasificación. Acá, digamos, el tema de los colocará es un poco ambiguo, digamos, porque no sabemos cómo lo colocará. Tal vez sería mejor, como ya mencionamos antes, el tema de que contará, eso como que me da la pauta de que tengo que usar un contador para cada uno, porque colocarlos acá, digamos, da más la sensación de que voy a poner un montón de datos en esto que no podemos, digamos, lo único que podemos hacer es contar en todo caso. Después hay un BTN cantidad que mostrará en el label la cantidad de fragmentos encontrados por el paleontólogo. Así que esto está perfecto y está bueno, reitero lo de haber aclarado ya, darle un pasito más sobre BTN, sobre el input box, o sea, dar alguna idea de qué es lo que voy a usar para... Después el plan puede cambiar, digamos, como muchas cosas que uno planifica, después en el momento de que uno empieza a tipear, a ejecutar, a probar, puede que diga, en lugar de esto voy a usar tal otra cosa, o en el momento que le pongo el nombre, le pongo otro dato, otro nombre, pero está bueno que se incluya todo lo que se puede en el plan para que esté completo. Bien, y este era el último plan. Nos quedó con el tema del tiempo, nos quedó pendiente hacer la programación, pero la idea estuvo ahí dando vueltas. Tienen el tema de la clasificación con un if o con un case. Tienen el input box para pedirle los datos al paleontólogo, al usuario, y puede ser ese mismo input box o otro input box que les permita decir, usted quiere continuar, sí o no, o si no, en el misma carga de datos con un valor distinto, que puede ser 0 o -1, que permita cortar esa repetición. Y en el mismo momento que se está haciendo el pedido de datos, se hace la clasificación y con un case o un if pueden preguntar si es menor que 50, mayor que 50, pero menor que 100. Tienen son creo que 2 o 3, 4 if, algunas condiciones simples y otras compuestas. Tengan en cuenta los signos cuando los usen, que el entre, que en algún caso tengan que poner menor o igual, mayor o igual, fíjense esas cuestiones, y que el entre tiene que ser mayor que y menor que, digamos. Bueno, y después usar un contador distinto para cada uno de los fósiles, que pueden ser esas mismas denominaciones que estaban ahí. Cada vez que se cumple una condición, se cuenta. Fuera de eso, creo que, no sé si Silvio o Martín se les ocurre alguna recomendación más para la programación. Sí, tengan en cuenta ahí los puntos y comas y demás, cuando se van a usar else por ahí, si se les ocurre eso, que sería complicarse un poquito, pero también se puede hacer. Y otra de las cosas súper importantes que tiene que haber quedado de esta clase es que no siempre se pueden solucionar los ciclos con un for, ¿sí? No siempre vamos a poder usar for cuando tenemos que usar repetitivas. Entonces, que en este caso, que cuando no sabemos, como ustedes dijeron, la cantidad de fragmentos, que empezamos a tirar números, podían ser 17, 25, 1200, 3000, y en definitiva no sabemos cuántos, ahí van a tener que optar por usar
repeat o while. ¿Mm? Hoy usamos repeat. Bien. Supusimos que Bueno, existía algún fragmento. creo que Silvia se le cortó la conexión. Bueno, hasta acá la clase, así que